Om Namaste. Vamos a reflexionar un poco sobre Atman, el yo superior, el verdadero yo, el alma inmortal, tal y como se expone en el Bhagavad Gita. En el capítulo 2 del Gita, el Sankhya Yoga, eh, recordad que prácticamente la mitad de este capítulo se centra en reflexionar sobre Atman. Y luego el Karma Yoga nos permitirá purificar la mente y a través del Jnana Yoga podremos realizar Atman. Pero en este capítulo, en el 2, Krishna le explica a Arjuna la diferencia entre cuerpo, es decir, el no yo, y Atman, ese yo superior, el alma espiritual. El cuerpo muere, pero Atman es inmortal. El verso 22 que os leo a continuación es uno de los más citados del Gita. Y dice así: tal y como el hombre desecha las ropas desgastadas y coge otras nuevas, así Atman desecha los cuerpos desgastados y parte hacia otros nuevos. Atman es fundamental para entender el profundo mensaje del Gita. Su uso es ubicuo y se basa en la filosofía Sankhya, se basa principalmente en la filosofía Sankhya de Kapila. Os voy a leer algunos versos del Gita relacionados con Atman. En el capítulo 12, en el Yoga de la Devoción, el Bhakti, dice: una firme convicción sobre la naturaleza de Atman, la percepción de la meta del conocimiento de la verdad, todo esto es conocimiento y lo contrario es ignorancia. En el capítulo 15, el Yoga de la renuncia a la acción, Krishna le dice a Arjuna: con la mente controlada, el yogi se une a Atman. Gana la paz que culmina en el nirvana, la paz que está en mí. En el capítulo sobre la herencia divina, sobre el Bhakti Yoga, me he equivocado, el verso 8, dice este precioso verso: como la llama de una vela que no flamea en un lugar sin viento, así es un yogi, con su pensamiento controlado, tratándose de unirse con Brahman. En el Bhakti Yoga, en el verso 29, encontramos: el hombre centrado en el yoga ve a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Este verso es importantísimo en el Gita. También leemos: donde el pensamiento frenado por la práctica del yoga cesa por completo, donde un hombre se siente contento en su interior, es Atman contemplando a Atman. Atman, esa porción divina que reside en el interior de todos, según muchas escuelas hinduistas, es algo similar pero diferente al concepto occidental de alma, es clave para entender el hinduismo. Por ello, el Bhagavad Gita enseña que el mal reside en nuestro interior y no en el exterior. Y en el Bhakti Yoga, de nuevo, en el verso 35, encontramos: Krishna dijo a Arjuna: por uno mismo, uno debería levantarse y no dejarse caer, porque Atman solo es el amigo de sí mismo. El yo solo es el enemigo del yo. Qué bonito este verso, todos deberíamos recordarlo. Cuando alguien tenga una depresión, se esté decaído, abatido, como Arjuna lo estaba al inicio de la batalla de Kurukshetra, debería reflexionar y recordar este verso, le infundirá fuerza y valor. Finalizo estos versos del Gita con uno que a mí me encanta, del último capítulo, del 18, del Yoga de la liberación mediante la renuncia, que dice: aquel conocimiento que permite ver la única realidad inseparable, Atman, en todos los seres, aunque estén separados en categorías, es conocimiento sáttvico. Sintetizando, el capítulo 2 del Gita, el Sankhya Yoga, basado en la filosofía de Kapila, nos explica, nos argumenta, nos demuestra que es Atman. A través de los siguientes capítulos del Karma Yoga, se puede, o es el camino para purificar la mente. Y ya en el Dhyana Yoga, en el yoga de la meditación, es cuando el Gita nos propone ya no solo conocer, sino realizar efectivamente la existencia de Atman. Muchísimas gracias, saludos, amastes.